Yo le pregunto si no le dio resultado electoral. Pero yo no juzgo en función de los resultados. Uno tiene que hacer lo que en la vida tiene que hacer. Si fuera por los resultados electorales, ¿sabe lo que yo tendría que haber hecho? Aliarme con el Frente para la Victoria. Si yo juzgo en función de valores o de cuestiones puramente electorales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me alío con el Frente para la Victoria, era mucho más fácil. Pero además tengo que pensar que es lo mejor para el país. Y puede ser que en determinadas circunstancias la mayoría de los argentinos, como en el 95, por ejemplo, crean que tiene razón el oficialismo. Bueno, puede ser. Solamente el tiempo nos dirá si tenemos o no tenemos razón. Veremos en algunos años si teníamos razón nosotros o el oficialismo. Ojalá introduzcan cambios que son los que nosotros reclamamos para que no se produzcan los problemas que se van a producir. Ricardo, ¿y por qué cree usted entonces que la gente le sigue creyendo al gobierno nacional, dándole el voto y a pesar de los problemas que usted marca? Bueno, hay una serie de factores que tienen que ver con esto. Sin ninguna duda ha habido un crecimiento económico muy importante que a su vez se traduce en una mejoría social, sobre todo si se compara con lo que vivimos cuando empezaron a gobernar, que les tocó gobernar una situación de los argentinos límite, estábamos en el pozo. Se coincidió esto con un contexto internacional favorable que permitió que toda América Latina creciera y que la Argentina también, bueno, y la gente privilegió esto, creo yo. Me parece que además desde la oposición no hemos sido capaces de generar una alternativa que le dé a la sociedad la tranquilidad en el sentido de que vamos a seguir creciendo. Esta es nuestra tarea. Ahora, tampoco esto depende de nosotros solamente, también depende de la disposición de la sociedad a apostar al futuro, a apostar a vencer los temores, a vencer los prejuicios. Bueno, no depende solamente de nosotros. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. Me acuerdo yo, las mismas preguntas nos hacían en el 95. Estábamos equivocados, resulta que 7 años después teníamos razón, los que en el 95 decíamos que no había que continuar con las políticas neoliberales, decían, bueno, puede ser que dentro de 2 o 3 años nos digan que no tenemos razón o que tenemos razón, veremos. Tatiana. ¿Y qué cree que puede pasar si finalmente gana Cristina en octubre y continúa 4 años más? ¿Qué escenario imagina? Por eso digo, ojalá que hagan corrección, porque si seguimos con la inflación vamos a tener problemas severos. Pero la inflación afecta al trabajador, a los que viven la jubilación, a los que viven de los planes sociales, porque afecta el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo. Siempre las actualizaciones van después. Pero además afecta indirectamente también, porque afecta a la inversión, porque supone, la inflación incorpora un ingrediente de incertidumbre que conspira contra la inversión. Pero además es más grave en la Argentina porque se niega, se miente. Eso no es serio. Y la falta de seriedad no es el mejor estímulo para atraer inversiones. ¿Saben cómo estamos nosotros en inversión en América Latina? Sextos. Siempre disputábamos el primer lugar con México. Hoy estamos detrás de Colombia, detrás de Chile, detrás de Perú. Ahora, ¿qué es que no haya inversiones? Que no haya toda la inversión que podría haber. Que no haya trabajo, que no se pueda combatir el trabajo negro, que haya menos recursos para el Estado, que haya menos divisas. Bueno, nosotros tenemos que hacer esas correcciones. En los problemas de energía, ¿qué creen que no vamos a tener problemas? Fíjense, el petróleo vale como no valía desde hace muchísimos años. El gas lo mismo. Uno supone que cuando un producto vale mucho, se tiene que producir más. Esas son una regla de oro de la economía. Si vale poco, no es rentable, no se produce. Si vale mucho, se produce. En la Argentina tenemos menos petróleo que cuando empezamos a crecer. Menos gas, la mitad de la reserva de gas que cuando empezamos a crecer. Algo anda mal. Algo no funciona bien, pero esto además afecta a la economía. Además de que perdemos divisas porque tenemos que traer petróleo de afuera, divisas que son importantes para financiar un proceso de desarrollo industrial, las perdemos. ¿Y por qué no se privilegió eso entonces, en su criterio? Mire, porque todas estas inversiones, lo mismo que la educación, producen efecto. A ver, si usted encara una reforma educativa, esto no produce efecto en el corto plazo. Las elecciones sí son en el corto plazo. Estas cuestiones, la de la energía, la de la educación, la de un proyecto de desarrollo industrial, se realizan en el mediano y en el largo plazo y las elecciones son en el corto plazo. Entonces se privilegia las cuestiones que pueden influir en un proceso electoral, sin pensar en lo que puede pasar mañana. Puede ser que muchos ciudadanos no hagan esta valoración, pero los políticos la debemos hacer si queremos ser responsables. Se piensa en el corto plazo, después Dios proveerá en el futuro. Dios proveerá. Alfonsín, bueno, eso es un error. Usted nombró mucho el 95 y habló de lo que ha sido el menemismo. ¿Qué opinión o qué impresión le ha causado el sobreseimiento de Menem en la causa Armas? Mire, una cosa increíble, porque a ver qué pasó. Hemos estado 16 años, digo, y esa es otra cosa que hay que encarar, la justicia, porque hicieron muy bien en reformar la Corte, pero ahí se quedaron. Todo es como si, todo es parecer.
No profundizan las cuestiones. ¿Pero por qué no tienen convicción? No porque no se den cuenta. Porque es como si es aparentar. Bueno, 16 años investigando esto. El delito existió, ¿no? Las armas que iban a Venezuela, iban a Ecuador, en realidad las que iban a Panamá, iban a Croacia. El delito existió, lo que no existieron fueron los delincuentes. Es la primera vez que veo. Existió el contrabando, pero no hay culpables. No hay culpables en la Argentina. Lo mismo que, ¿A qué atribuye esa decisión de justicia? Bueno, yo creo que esta es otra cosa grave. Y vamos a pagar las consecuencias. No respetar las instituciones tiene consecuencias económicas. Creo que el Consejo de la Magistratura, luego de su reforma que impulsó el oficialismo a instancias del Ejecutivo, de la actual presidenta, diseñó un Consejo de la Magistratura cuya integración genera condiciones para que el Ejecutivo pueda influir, o los que vengan, por eso hay que reformarlo, sobre el Poder Judicial, no sobre todo el Poder Judicial. ¿Sobre qué le interesa influir al Ejecutivo? ¿Sobre qué juzgado? Sobre los juzgados en los que se ventilan causas en las que está en juego el Ejecutivo. Y acá creo que todo el mundo tiene por lo menos serias dudas, o nos vamos a hacer los distraídos acerca de qué pasa con muchos juzgados en la Argentina. ¿Y esta decisión, Colmenares, usted cree que es por ese acercamiento que tuvo? Yo puedo dar 1000 razones, pero lo que necesita la sociedad... Mire, dice un pensador francés, creo que es el Rosan Ballon, que la república es la organización de la desconfianza. La gente no tiene por qué creerme a mí. Yo le aseguro que jamás procuraría intervenir en la justicia, que jamás protegería a un funcionario que fuera corrupto. Pero la gente no tiene por qué creerme a mí. ¿Por qué tiene que creerme a mí? Tiene que haber instituciones que le garanticen que las cosas van a funcionar así. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, porque de allí parte la ley, querría que el Consejo de la Magistratura, que nombre y remueve jueces, esté integrado de manera tal que le permita al Poder Ejecutivo influir sobre el Poder Judicial? ¿Por qué querría eso? Yo no quiero eso. No quiero un Poder Judicial independiente. Mary. Doctor, hace muy poco hubo un caso que conmovió a todos, que es el caso Candela. ¿Usted qué opinión, qué piensa de cómo se está tratando el tema a nivel de seguridad y a nivel judicial? Mire, en primer lugar, la seguridad en la provincia es un desastre. Ahora, cuidado que el problema no se resuelve fácilmente, pero es un desastre. Un desastre, porque entre otras cosas no se aborda una necesaria reforma de 3 instituciones que tienen que encargarse de prevenir y reprimir el delito. La policía es parte del problema, la justicia también y el sistema carcelario también. Y no nos hagamos los distraídos. Si queremos discutir en serio la seguridad, si queremos lograr mayores niveles de eficiencia, tenemos que discutir sobre estas 3 instituciones. Nadie discute. Por supuesto, las cuestiones sociales, los problemas de la contención, los problemas de la pobreza, todo esto tiene una gran explicación, una gran influencia en todas estas cuestiones. Pero estas 3 instituciones funcionan muy mal. Ahora, lo que pasó en el caso Candela me parece que superó todos los límites. ¿En qué sentido? Mire, en primer lugar, yo me acuerdo cuando se estaba investigando cómo las autoridades del gobierno de la provincia procuraban aparecer muy cerca de Candela y de la madre, solidarizándose. Ahora, cuando se produjo la muerte, inmediatamente se empezó a desviar la atención hacia la familia, pretendiendo hacer creer o instalando la idea de que en realidad esto no era un caso de inseguridad, sino de una cuestión, como si no fuera también de inseguridad, sino una cuestión de grupos de organizaciones criminales y de cuestiones entre ellas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que me llamó la atención es que a las horas de muerta Candela apareciera en televisión una grabación de una llamada extorsiva. Yo le hago la pregunta a ustedes: ¿cómo fue que se filtró del expediente esa llamada extorsiva a televisión? ¿Cómo fue que se filtró? Si no la filtró la policía, si no la filtró el gobierno. ¿Cómo fue que se filtró? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué se filtró? Porque estaban más preocupados por no pagar costos políticos que por investigar la cuestión. Y así actúan permanentemente. Eso no es serio tampoco. Bueno, está bien. Esta es mi mirada, la de la sociedad es otra. Tal vez la sociedad decida acompañar a quienes actúan de esta manera. Y bueno, veremos más adelante qué pasa. Ricardo, ¿usted le cree a Jock Lender todo lo que dijo el otro día? No, yo no le creo. Mire, yo no le creo, no le hubiera creído hace rato a Jock Lender. Jock Lender está, creo que hace 14, 15 años allí, ¿no? Y la verdad que sobre cómo manejaba Jock Lender muchísimas cosas hace rato que se viene hablando. Yo nunca lo hubiera tenido allí a Jock Lender, no lo hubiera designado probablemente, pero tampoco le hubiera renovado la confianza si lo hubiera designado.
Pero nosotros no podemos permanecer con los brazos cruzados, impasibles frente a lo que se dice en los medios de comunicación, que sean ustedes únicamente de los que hablen sobre esto, y los partidos políticos, los dirigentes políticos, nos quedamos leyendo los diarios a ver qué pasó. Y por otro lado digo lo siguiente, que no procuren ampararse, porque no es honesto en las madres de Plaza de Mayo. Nadie ataca a las madres de Plaza de Mayo, menos a las personas de carne y hueso que lucharon por la dictadura, que son las madres de Plaza de Mayo, lucharon contra la dictadura por los derechos humanos. Nadie ataca. Lo que nosotros hacemos es pedirle a una institución que tiene responsable, que tiene personas que la conducían, que expliquen cómo el señor Sorlender pudo hacer todo lo que aparentemente hizo sin que nadie le pusiera un freno. Y no estamos pidiéndole a esas personas que expliquen en tanto madre de Plaza de Mayo, en tanto responsables de esa fundación, y que actúen con un poquito más de moderación, de prudencia y de humildad. ¿Qué le que le pidan disculpas a la sociedad, que le pidan disculpas a las víctimas de la defraudación y que le pidan disculpas a la madre de Plaza de Mayo por haber generado esta situación. ¿Quién habla de las madres? Nadie habla de las madres de Plaza de Mayo, nada más respetable y más querido para los argentinos que las madres de Plaza de Mayo. ¿Las declaraciones de Eve de Bonafini? Bueno, me parece un despropósito, sinceramente, y lo lamento, me parece un despropósito, pero a Eve nosotros no le preguntamos, ni le enjuiciamos en tanto madre de Plaza de Mayo, que no se hagan los distraídos. Simplemente queremos saber la persona que tenía la responsabilidad de administrar la fundación, qué controles ejercía y qué controles ejercía el gobierno. Porque miren, yo, con un gobierno que está tan atento a lo que hace la oposición y a lo que hace cualquier funcionario, yo no puedo creer que no hayan estado atentos a lo que era el manejo de los recursos que esta institución manejaba. Yo no puedo creer. Acá hubo o negligencia, que es gravísimo, o connivencia. Necesitamos que se sepa. ¿Pero es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Pero a ver, me parece que es el mundo al revés. Gracias por haber venido, no, Ricardo. Al contrario, gracias a Ricardo. Hasta la próxima. Gracias. Pausa. Ya volvemos para debatir el tema del aborto.